Vale, pues hola a todos. Somos Laia Escayola, Alicia Vidal, Mario López y yo, Miriam Malgrat, que somos todos del Camp Rubí, y hoy venimos a hablaros de la tuberculosis en atención primaria. Entonces, en primer lugar, la introducción. La situación actual de la tuberculosis no es muy satisfactoria porque, a pesar de que la etiología es conocida, es una enfermedad tratable y controlable, pues aún no estamos en ese punto. Entonces, debido a la inmigración creciente de áreas de alta prevalencia, pues ha aumentado la prevalencia de la tuberculosis aquí. Entonces, es muy importante el control de esta enfermedad, es muy importante la rápida detección y tratamiento de los enfermos y sus contactos, y luego el diagnóstico y, bueno, la demora en el diagnóstico no tendría que ser superior a 15 días. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se estima que la prevalencia global es de 16 a 20 millones de personas en el mundo y que provoca unos 2 millones de muertes al año. Entonces, la mayoría de los casos de tuberculosis son en forma latente y se estima que un cuarto del mundo está infectado. Entonces, hay más riesgo si hay inmunosupresión y el riesgo de desarrollar tuberculosis siendo inmunocompetente es del 5%. En niños hay más riesgo de las formas primariamente progresivas y la incidencia anual de tuberculosis es de 8 millones. Entonces, brevemente la etiopatogenia. La mayoría de formas son causadas por Mycobacterium tuberculosis, que en España provoca el 99% de los casos, y luego la segunda forma ya es Mycobacterium bovis, que es un 1%, o sea, ya mucho menos frecuente, y luego hay muchas otras formas. Entonces, esta micobacteria tiene una lenta capacidad de división y esto se traduce en una clínica inespecífica y de instauración lentamente progresiva. Entonces, cuando se produce la prima infección, se da una diseminación por vía hematógena a todos los órganos. Entonces, si la infección, o sea, si la respuesta inmune mediante TH1 se puede controlar, pues se da un control de la enfermedad mediante la inmunidad celular y entonces se queda en estado de latencia. Si esto no se puede dar, pues entonces es cuando ya encontramos las formas primariamente progresivas con afectación multisistémica y ya hablamos de enfermedad diseminada. Entonces, se da un fenómeno de reconocimiento y activación mediante los CD4 específicos. Entonces, así muy resumido, sería si los CD4 se transforman en TH1, se da una activación de los macrófagos que pueden, o sea, que se transforman en células epiteliales y producen los granulomas. Y entonces, en esta forma se puede controlar la infección, que esto ocurre en la mayoría de los casos. Si, por lo contrario, el CD4 pasa a TH2, los macrófagos no pueden producir estos granulomas y entonces es cuando se produce la enfermedad. Entonces, este fenómeno de reconocimiento y activación de los CD4 específicos es la base inmunológica de la prueba de la tuberculina. Entonces, si ha habido un contacto previo con la micobacteria, cuando administremos intradérmicamente las proteínas de la micobacteria, pues se van a traer los linfocitos que han estado previamente sensibilizados, se va a dar una respuesta inflamatoria y la induración local, que sería la prueba positiva. Entonces, así resumido, cómo es la diferencia entre la infección y la enfermedad, sería que la infección o sea, tras inhalar los bacilos de la tuberculosis hay una capacidad del sistema inmune para controlar la infección y luego la prueba de la tuberculina va a salir positiva porque hay esta hipersensibilidad frente a los antígenos de la micobacteria, pero no vamos a poder cultivar. En cambio, la enfermedad, vamos a ver la expresión de la enfermedad mediante pues, signos, síntomas y alteraciones radiológicas, pero aparte vamos a poder tanto la prueba de la tuberculina como el cultivo y el aislamiento de la micobacteria, que esto no lo vamos a poder hacer si no hay enfermedad. Vale, perfecto. Miriam ha hecho una introducción a lo que es todo el tema del diagnóstico y de la enfermedad. ¿Vale? Y entonces lo primero que tenemos que hacer son, bueno, tener en cuenta los factores de riesgo que tenemos para infectarnos. Por un lado tenemos la capacidad de contagiar al paciente, ¿vale? Según la carga, ¿no?, de bacilos que tenga, la intensidad de la tos que nos pueda transmitir. Y por otro lado, el grado de contacto que tengamos con ese paciente. A más contacto y más estrecho, pues más posibilidades de infección. Entonces, como comentaba Miriam, la prueba de la tuberculina, ¿vale? Analizamos lo que es la respuesta de los linfocitos T mediante una reacción de hipersensibilidad tardía,
¿vale? Esto lo hacemos cuando inyectamos por vía intradérmica y vemos si hay abón o no posterior. Y esto lo leemos a las 48-72 horas. ¿Cuándo damos esta prueba por positiva? Pues cuando esta induración es más de 5 milímetros en personas no vacunadas. Si las personas están vacunadas, es más difícil de dar como positiva esta prueba, ¿vale? Entonces, en los pacientes inmunodeprimidos, cualquier induración la daremos como positivo y la limitación que tiene esta prueba es que no nos permite distinguir entre infección y enfermedad. Otra de las pruebas que tenemos son los IGRAS, ¿vale? Que estos también nos miden la reacción de los linfocitos T, pero para un complejo, o sigui, para lo que son, ¿vale? Los antígenos más específicos del complejo de la tuberculosis, de la micobacteria, ¿vale? ¿Esto qué nos da? ¿Qué ventajas nos da? Que se lee más rápido, como os he dicho, la prueba de la tuberculina es en 48-62 horas, en 24 podemos tener una respuesta, no hay sesgo en la interpretación y sobre todo el tema de la vacunación previa y tampoco las micobacterias atípicas nos afectan en los resultados, ¿vale? Por lo tanto, la sensibilidad es mayor. El único inconveniente, pues que es más cara. Entonces, vale, pues, ¿cómo hacemos, no? Nuestra práctica habitual, pues primero hacemos la prueba de la tuberculina, si es positiva, vemos, repasamos, ¿es una persona vacunada? Sí, pues entonces haremos el cuantiferón. ¿Que no está vacunada? Entonces podemos dar este resultado como positivo y por lo tanto esta persona está infectada. Si el resultado es negativo y la persona es inmunocompetente, pues no está infectado. Si es negativo y son inmunodeprimidos o niños, pues haremos el cuantiferón, ¿vale? Entonces, ¿en qué escenarios el cuantiferón es de primera elección? Pues si hay sospecha de micobacterias atípicas, si la prueba de la tuberculina es negativa y hay inmunodeprimidos, también si están en tratamientos crónicos como con biológicos o esteroides, o si son VIHs con carga de linfocitos T menores a 200. Vale, esto es la infección. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la enfermedad. Dentro de la enfermedad tenemos diferentes formas clínicas. La más frecuente y la más conocida es la pulmonar, ¿vale? Que es tos prolongada de 1 a 2 semanas con dolor torácico que se puede acompañar de hemoptisis y de clínica sistémica como fiebre, sudoración nocturna, etcétera, ¿vale? Tenemos otras, y es la más frecuente. Tenemos otras manifestaciones que no son tan frecuentes como puede ser la del sistema nervioso, que vemos en pruebas de imagen hipercaptación de las meninges, que también podemos observar hidrocefalia y imágenes compatibles con infartos de origen vascular, aunque no son infartos, es la imagen. También tenemos la ganglionar, ¿vale? Que es más frecuente en niños, y la miliar, que es cuando la diseminación ya es hematógena. Entonces, he querido poner esta imagen porque da, bueno, seguro que suena, que da un patrón muy característico en las placas que se llama engrano de mijo, que es lo que veis aquí. Entonces, pero esto no es lo más típico. Lo más típico es que la tuberculosis primaria vemos infiltrados, sobre todo en los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y en los superiores de los inferiores, o sea, básicamente la parte media, ¿vale? Tanto infiltrados como opacidades. También podemos observar adenopatías y si el ganglio está comprimiendo algún bronquio, pues atelectasias. El derrame pleural también es, bueno, se tiene que tener en cuenta, pero no es tan frecuente. Entonces, ¿qué nos dicen los consensos tanto de medicina interna como de la Sociedad Española de Neumología? Pues que para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar debe utilizarse la radiografía simple como primera opción diagnóstica, que en inmunocompetentes, si la radiografía es normal, prácticamente lo descarta, va en contra de este diagnóstico, ¿vale? Que, si sospechamos de tuberculosis atípica, una placa normal no nos excluye el diagnóstico de tuberculosis y que las pruebas como el TAC o la resonancia lo dejamos para las tuberculosis que son más extrapulmonares o en aquellos casos que la sospecha sea muy alta y tanto los resultados de la radiografía como de microbiología no nos lleven a un diagnóstico definitivo. Y hablando de la microbiología, lo que nos dicen es que para obtenerla, o sea, es muy importante obtener una muestra y que esta muestra sea de calidad. ¿Vale? Ellos definen una muestra de calidad como 3 esputos seriados de 3 días diferentes, ¿vale? Entonces, en esta muestra lo que haremos es una baciloscopia con la tinción de Thiel-Nielsen, que como veis, según la forma de tuberculosis que tenemos, la sensibilidad de esta prueba varía mucho, aunque la especificidad es alta. Y por lo tanto, hay otras pruebas como la PCR del micobacterio, de la micobacteria, que la sensibilidad es mucho más alta y se reserva, pues, en estos casos que es dudoso o en pacientes inmunodeprimidos. Y después tenemos el diagnóstico definitivo, que es el cultivo, ¿vale?
Después, ya de cara al tratamiento, lo que hacemos con las muestras que obtenemos es el antibiograma, ¿vale? Que vamos a evaluar las resistencias de este fármaco. Lo que pasa es que el antibiograma nos tarda entre 4 y 8 semanas en darnos el resultado. Y por lo tanto, hay técnicas moleculares que en 1 o 2 días podemos tener las resistencias a los fármacos antituberculosos más frecuentes, como son la isoniazida o la rifampicina. Aunque, bueno, aunque hagamos las técnicas moleculares, esto no nos excluye de hacer el antibiograma, porque no se detectan todas las resistencias y tampoco el CMI. Y después, si por algún motivo tenemos que usar técnicas más invasivas, pues recordaros que la imagen típica de la anatomía patológica son los granulomas necrotizantes, que seguro a todos os suena del MIR, ¿vale? Que es esta imagen. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de las recomendaciones a nivel de microbiología? Pues sobre todo insisten en el tema de que la muestra sea de calidad, como hemos dicho, que en todos los pacientes vamos a hacer un Ziel-Nielsen, que los cultivos deben emplearse como mínimo a los medios líquidos, ¿vale? Y es recomendable también el medio sólido y que siempre se debe hacer el antibiograma, ¿vale? Y que ante la aparición de resistencias, pues que vamos a ver qué fármacos de segunda línea son los más sensibles para ese tipo de micobacteria específica. Sí. Vale, pues del tratamiento también tenemos que dar un par de pinceladas que, bueno, como ha dicho Laia, pues son varios fármacos, no existe la monoterapia, ¿no? en la tuberculosis. Y vamos a dar un poco de pinceladas en estos 4 aspectos. Lo primero siempre es el control de los contactos del paciente que está con la enfermedad, ¿no? El paciente pues tiene varios círculos, el círculo más cercano que son los convivientes y luego dependiendo pues del trabajo y otros contactos estrechos se va alargando, ¿no? Y se va haciendo pues un control de todos estos contactos para averiguar qué pacientes están afectados con la enfermedad y cuáles tienen la enfermedad y cuáles están infectados. Y en tuberculosis extrapulmonares pues se intenta hacer este control de contactos en los pacientes que son inmunodeprimidos o en los que son niños o edades juveniles. Y luego los pacientes que están recibiendo tratamientos o van a recibir tratamientos con terapias biológicas, pues intentar también hacer un control de estos contactos que hayan tenido con un paciente con la enfermedad y sobre todo no iniciar la terapia biológica hasta después de haber hecho 4 semanas con la quimioprofilaxis o después de terminar el tratamiento. Hay 2 formas de quimioprofilaxis, ¿no? Lo primero antes de la quimioprofilaxis es el diagnóstico, saber si tiene o no la enfermedad y se divide en la primaria, que es con una prueba de Mantoux o tuberculina negativa y se trata con quimioprofilaxis primaria a los pacientes que están, pues lo que hemos dicho, ¿no? Niños inmunodeprimidos. Y se hace durante 8 o 12 semanas. Si es negativa se finaliza el tratamiento y si es positiva pues se termina hasta los 6 meses. Y en la secundaria es los pacientes que sí que están afectados de la tuberculosis y tienen la infección pero no la enfermedad. Las pautas estándares son de 6 meses de isoniazida y a veces se puede intentar para que tiene una eficacia similar, pero como hay tantos problemas del cumplimiento de tratamiento, porque al final son 6 meses tomándote una pastilla diaria, hacen efectos secundarios y todo, pues a veces se intenta hacer 2 fármacos en 3 meses. Y estos son un poco los diferentes fármacos que tenemos, ¿no? Los de primera línea, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Están también las quinolonas y luego tenemos los inyectables de segunda línea como la streptomicina o la micacina y otros fármacos, ¿no? La bedaquilina, que es el inhibidor de la adenosina trifosfato y el de la amivib, que es el inhibidor de la pared celular de las micobacterias. Y también depende mucho pues hacer el antibiograma y ver a qué son sensibles y resistentes de todos estos fármacos, pero sí destacar que hay diferentes tipos de tuberculosis. Está la multiresistente, que sobre todo son resistentes a isoniazida y rifampicina, y ya las que son extremadamente resistentes, que ya incluye fármacos de segunda línea y que tendríamos que irnos a estos fármacos que tienen menos experiencia clínica, pero que nos sirven también para hacer otras líneas de tratamiento. También estos fármacos se dividen en su capacidad bactericida, que lo que hace es que un fármaco bactericida disminuye lo que son
los bacilos en muy poco tiempo y nos ayuda a que el paciente no vaya estando ahí repartiendo todo, y la esterilizante, que lo que ayuda es que disminuye los bacilos intracelularmente, que es sobre todo en la infección que está latente, ¿no? La fase de tratamiento suelen ser 6 meses en dosis estándar, los primeros 4 fármacos que estamos hablando todo el rato, ¿no? Es en la fase inicial, 2 meses, y luego tenemos una fase de continuación, que ya solo hacemos isoniazida y rifampicina, 4 meses. Esta pauta de tratamiento de 6 meses sirve para muchos pacientes, para niños, para embarazadas, para lactantes, para hepatitis crónicas, para insuficiencias renales crónicas, dentro de que sean leves. Y luego se piensa en ampliar un poco la fase de continuación cuando ya tienen otras situaciones más especiales, que tienen una espondilitis asociada, que son hepatitis crónicas que están más avanzadas. Los pacientes que toman isoniazida también se dice que tienen efectos secundarios de una neuropatía periférica, y se suele dar la vitamina B6 también. En las meningitis se suele dar corticoides asociados, y también como veis en la pizarra, pues también se alarga la fase de continuación. Y luego, si el paciente tiene VIH, lo normal es que primero se dé el tratamiento y ves que los dos tratamientos, o sea, ves que las dos enfermedades vienen a la vez, empiezas primero con el tratamiento de la tuberculosis, y cuando ya lleva 2 meses y tiene buena tolerancia y tal, ya puedes empezar con el targa del VIH. Lo más importante a nivel de primaria es el control de la enfermedad, ¿no? Que hacer y revisar las analíticas que se vayan haciendo, saber que es una enfermedad de declaración obligatoria, que los pacientes cumplan el aislamiento, y luego de otro método de observación que está impuesto ahora, que es más novedoso, que hablará más Mario, pero hay tantos problemas en el cumplimiento del fármaco que se crean nuevos métodos para que el paciente vaya a recoger el fármaco y te asegures de que se lo está tomando. Y luego los efectos tóxicos que hemos hablado antes de los fármacos, que son ya conocidos, pero bueno, la isoniazida, la neuropatía que hemos dicho, el problema de las hepatitis, que se va haciendo controles analíticos, la rifampicina, sobre todo las intolerancias digestivas, que no es un fármaco que damos de elección con las insuficiencias renales. El tema del etambutol y la streptomicina, sobre todo en los niños, ¿no? El etambutol y la streptomicina se intenta evitar en los niños, y para hacer controles de esto, sobre todo que dan el etambutol la neurinitis retrovulvar, y hay que hacer revisiones oftalmológicas, y la streptomicina a nivel de hacer audiometrías, ¿vale? Y luego de los controles analíticos, un pequeño inciso de que normalmente pueden ser hasta 5 veces el GOT, y la fosfatasa alcalina también hasta 3 veces. Y en un principio, si pues tiene 4 veces las transaminasas, pero el paciente está sintomático y tolera bien, pues se sigue con el tratamiento. Y si vemos que empieza con síntomas clínicos, pues entonces habría que empezar a cambiar la primera línea y cambiar los tratamientos según el antibiograma, ir cambiándolo cada semana a ver cuál tolera mejor, y haciendo una analítica de control cada semana. Y luego os hablará ahora de unos casos clínicos Mario, muy chulos. Te dejo la palabra. Bueno, vamos a la parte práctica, los casos clínicos. He sido bastante ambicioso, he traído 5 casos porque me apetecía mostrar un espectro amplio de la enfermedad. Vamos a ir por faena. Caso 1, una mujer de 22 años, originaria de Bolivia, residiendo en España, sin antecedentes de interés, 49 kilos. Interesante quedarse con el dato. ¿Cómo llega a la consulta? Primero, en diciembre del 21 ya explica tos, al final es un TAR positivo y se da como infección por COVID. En agosto vuelve a consultar por tos, se da relast y se le pide una radiografía de tórax, vuelve a consultar ahora en septiembre al CUAP por sensación distérmica, tos productiva, se le da como bronquitis, y el día 20 vuelve a consultar y ya ahí se le hace una placa. En la placa se ve un infiltrado en el lóbulo superior derecho, en un principio se interpreta así, se da moxiclavulámico. Esta es la placa. Y como vemos, en el lóbulo superior derecho está la condensación, y aquí no se ve muy bien por la placa, pero también hay una cavitación. Al día siguiente se informa, le llega a su médico de cabecera y la deriva al hospital por sospecha de TBC.
llega con una exploración normal, se le hace una analítica, se le hace el cultivo de Ziel-Nielsen por 3, como han dicho Laia en el estudio del diagnóstico, y se pone en aislamiento en el box 37 del nivel 2. Para los que estamos haciendo urgencias en el hospital, saber que ese box está dedicado al aislamiento en casos como este. Una vez ahí, ingresa, se hace la baciloscopia, la positiva, PCR con Mycobacterium tuberculosis positiva, y también con el estudio molecular que no se ven resistencias, se puede iniciar el tratamiento con Ripstar, que es el tratamiento básico con rifampicina, sodiazida, viracinamida y streptomicina. Y a partir de ahí se estudian casos estrechos. Este es un caso, podríamos decir, típico, ¿no? Por cómo se ha presentado, tos, sensación distérmica. Vamos a otro caso que tiene unas características un poquito diferentes. Hombre de 44 años, nacionalidad española. Esto antes la veíamos que era boliviana. Esto será importante también para mensajes que voy a dar al final. Trabaja en un taller mecánico, antecedentes fumador de 10 cigarrillos, el resto no es realmente relevante. Consulta en Áptima por un dolor en fosa ilíaca derecha que le molesta al conducir. El médico lo explora, la exploración es normal, no hay cambios en el hábito de posicional, le pide analítica, sedimento, ecografía y le pide una radiografía de tórax porque es fumador. En la radiografía sale esto, que son infiltrados apicales en el lóbulo superior derecho y retracción del lóbulo del campo pulmonar izquierdo. Como si recordáis las anotaciones que ha dado Laia, era parte del posible diagnóstico de TBC en radiología. El médico que recibe esa radiografía ya prepara las pruebas microbiológicas y lo envía a la unidad funcional de control de tuberculosis, que es la unidad que tiene el hospital, que después hablaremos de ella. Cuando llega a esa unidad, la baciloscopia ya ha salido y es negativa. Entonces, hay un diagnóstico diferencial que es como si entre una TBC y un tumor. No está claro, hay que confirmar que no sea un tumor para seguir los pasos de la TBC. Entonces se le pide una broncoscopia. Antes se le pide un TAC torácico, que ahí ya muestra en el campo superior izquierdo la cavitación que no se ve en la placa. ¿De acuerdo? Se le hace la broncoscopia y en el lavado broncoalveolar y el broncoaspirado ya sale positivo para Mycobacterium tuberculosis complex. La anatomopatología de la biopsia es negativa, por lo que se puede diagnosticar de TBC pulmonar. Con una detección molecular sin resistencias a rifampicina se puede iniciar el tratamiento. Se inicia el tratamiento con Ripstar, que como os recuerdo es las 4 drogas que se utilizan de inicio habitualmente. A los 2 meses se pasa a 2 drogas, el medicamento se llama Rifina y los controles son al mes con una placa, a los 3 meses y a los 6 meses con un TAC. En el TAC no se observa mejoría y, como ha comentado Alicia, hay en casos en que se prolonga el tratamiento durante unos cuantos meses más, como es el de este paciente. Vamos al caso 3. También es una tuberculosis pulmonar, lo adelanto, pero también tiene un componente que es interesante creo que para el ámbito de familia. Hombre de 24 años, de origen marroquí, trabaja en empresa de catering, otra vez 48 kilos, sin antecedentes de interés. Acude el 22 de agosto por un dolor pectoral, respiración profunda, ataques de tos, que dicen que incluso le da hasta vómitos, le dan analgesia, repite consulta el 29, lo tratan como un esguince intercostal y vuelve el día 1 a urgencias ya del hospital. Ahí se le hace una placa que se ve aquí. No se observa muy bien, no sé si se observará muy bien la cavitación que se ve en el campo pulmonar izquierdo. Se le hace radiografía, aquí pongo las 6 de la tarde porque es importante. A las 6 de la tarde se hace radiografía, se cogen esputos y se pone en aislamiento al box 37. A las 10 se ha fugado. Se notificado por el médico de guardia. Parece que al día siguiente se arrepiente y vuelve por la noche. El médico de guardia dice, bueno, pues te tienes que ingresar. El chaval dice que él no quiere ingresarse, que eso que le da ansiedad
Entonces el médico de guardia con criterio le da el fármaco para esos días y lo liga con el equipo de control de tuberculosis. Aquí es donde quiero entrar. El equipo que tenemos en Mutua tiene un servicio que se llama el TDO. Ahora mismo en el Barcelonés, en la provincia de Barcelona, solo hay dos servicios como este. Uno que está en Barcelona y este de Mutua que sirve para todo el Vallés. Este equipo lo que hace es asegurarse de que el medicamento va a llegar a la persona infectada o enferma. Cuando ve que hay posibilidades de que ese paciente no vaya a poder a tener una adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque quieren curar la enfermedad y, segundo, evitar resistencias a los medicamentos, a las drogas que se dan. A este tratamiento se llama el TDO y, como os comento, ellos van directamente a la casa y comprueban cómo el paciente se mete las pastillas en la boca y se las traga. Y si no es así, pues se inyecta la medicación para seguir el tratamiento y procurar la curación. Estos serían los dos cursos que he encontrado del servicio de TDO, que hablan con él, hablan por teléfono, le informan de cuál es la situación, le invitan a ir a su casa y el paciente acepta. Y en la siguiente consulta, el día 8, ya van a su casa, ven cómo tiene la medicación, ya hablan con la familia para preparar el estudio de los siguientes casos. Siguiente caso, salimos de la tuberculosis pulmonar, ya la hemos abordado un poco por encima. Quiero abordar otros espectros que también puede tener la tuberculosis. Hombre de 29 años, natural de Pakistán, hace 7 años, hace 7 años que vive en España y el último viaje a Pakistán el 2019. Trabaja en un bar. No tiene antecedentes de interés. Durante el 2018, del 2019 al 22, veo varias asistencias siempre por faringitis a urgencias, a su médico de cabecera. Y el día 5 del 4 consulta por un aumento de partes blandas en la región laterocervical. Se sospecha de un ganglio, se le hace una ecografía, el médico le pide la ecografía para el día siguiente y se confirma una adenopatía laterocervical y por sospecha de patología grave pues se deriva urgentemente a UDR. En UDR ya se le van pidiendo las pruebas antes de hacerle la consulta y en el TAC de cuello se confirma una adenopatía, pero no se ve más patología de ORL, dado que las adenopatías de cuello, la primera causa es patología ORL. Se le pide una analítica que es normal, una serología que destaca solo un cuantiferón positivo y la exploración por ORL es negativa. Dado la circunstancia, pues se pide un PAF o una biopsia como aconsejaba el TAC. Y en la BAC ya se observa que es positiva para micobacterias en estudio microbiológico. Y en la anatomía patológica, como hablaba Laia, se ve un infiltrado linfocitário con áreas de necrósicos típico de una TBC, que en este caso se puede dar como ganglionar. Aquí se deriva al equipo de tuberculosis y se puede iniciar el día 5 del 5 el tratamiento con 4 antituberculosos. El día 10 del 7 cambia a 2 y en noviembre finalizará el tratamiento. El paciente está progresando adecuadamente. Y último caso, mujer de 50 años, no se sabe la procedencia, nombre y apellidos extranjeros, Fátima, bla, bla, bla. Se desconoce si trabaja, 49 kilos otra vez. Antecedentes patológicos, neutropenia autoinmune, anemia crónica. Consulta por un dolor lumbar en el 2021 en mayo. Se le da analgesia, vuelve a consultar en junio, vuelve a consultar en septiembre, ya se le da cita presencial y se le pide una coabdominal porque ese dolor lumbar también tiene características como abdominales, no está claro, se le pide coabdominal, se le pide TAC abdominal y en el TAC abdominal se observa una lesión lítica en T10 y se deriva a UDR. Esta es la lesión, esto es T10, os lo tenéis que creer. Esta es la lesión que se ha comido parte del asta posterior y en este corte se ve también la lesión lítica en T10. UDR la manda directamente a urgencias por si hay compresión nerviosa para que lo vea neurocirugía y tenga que actuar en consecuencia. No lo hay, la exploración es normal y se le pide una resonancia dorsal que muestra el mismo hallazgo. En 9 y en 10 una lesión que típica une casi los dos cuerpos vertebrales.
Para ello se pide una biopsia. Estamos ya en marzo y la biopsia sale positiva en la microbiología y en la anatomía patológica, el mismo diagnóstico que nos salía como en el ganglio, un infiltrado linfohistiocytario con necrosis. Dado los antecedentes y las pruebas como los resultados que han salido, se diagnostica de una tuberculosis vertebral o una enfermedad de Pott, también llamada enfermedad de Pott. Inicio de tratamiento con Ristar con 3 comprimidos, en los otros eran 4, estos 3, quizá por el peso de la mujer, se adaptó más a 3 comprimidos. El día 28 se da alta y se liga con el TDO. Actualmente le llevan la medicación a casa para que pueda seguir el tratamiento. Los mensajes para casa. Atención en la anamnesis a la procedencia del paciente, a los viajes que ha hecho. Como hemos visto, de los 5 casos, 4 tenían procedencia extranjera. Es importante darle cierta importancia de cara a sospechar, en síntomas que aparentemente no serían, ¿cómo decirlo? Por síntomas que podríamos primero priorizar como una bronquitis o como un catarro. Acordarse de estos temas porque pueden ayudarnos a pensar un poquito más allá y caer, que la tuberculosis es un diagnóstico para caer muchas veces. El estado físico externo. He querido llamar la atención del bajo peso, de 49 kilos en 3 de los 5 pacientes. Antes se llamaba que era el aspecto tísico. Pues la tisis es lo mismo que tuberculosis y el tísico era cuando era una persona que estaba delgada, demacrada. Y es ese aspecto el que puede llegar a darle la tuberculosis. Los referentes de tuberculosis avisan de que toda tos que tenga más de 15 días de evolución debe llevar una radiografía de tórax, porque se pueden descubrir muchos casos como el de la chica al principio, que se demoró casi 7 meses en hacerse una radiografía. Lógico, porque se piensa en otras patologías mucho más prevalentes antes que una tuberculosis. Pensar en aquellas patologías que evolucionan tórpidamente que pueda ser una afectación extrapulmonar de la tuberculosis, como la lumbalgia que presentaba la paciente número 5, del caso 5, y acordarse de este recurso que tenemos además en nuestro ámbito del TDO, del tratamiento directamente observado, de ese equipo que llega a las familias, sobre todo que menos favorecidas y con más desestructuración, que van a perder seguramente el tratamiento y la adherencia, y tenerlo presente. Después he dejado aquí varios anexos para que la sesión, si alguien la quiere recuperar, pues lo tenga. El Rimstar y el Rifinab son los 2 medicamentos que se están utilizando ahora para el tratamiento. Ahí están las dosis y estos son los 2 nombres comerciales. Un mapa de distribución geográfica que nos puede ir bien como para decir, oye, pues en Pakistán hay tuberculosis, pues lo miro en un momento. Estos son los países que en un momento que la OMS ha predicho que en el de 2000 al 2025 iban a ser los más afectados por tuberculosis. Y aquí está el equipo de la Unidad Funcional de Control de Tuberculosis. Rusefón y Carlos Fernández son los que llevan el equipo de TDO, y Javier Martínez Lacasa es el internista que lleva todos los casos desde el ámbito médico. Aquí es una explicación un poquito más exhaustiva de lo que es el TDO, también os lo dejo. Y aquí hay un artículo de La Vanguardia, de un periódico, porque en el ámbito en el que estamos, en Tarrasa, es un ámbito donde en un principio, hace un siglo, era un ambiente proclive a hacer una buena recuperación de la tuberculosis. Y de hecho, en el 1950 se crea este hospital, una mole de hospital, que se llamaba el Hospital del Tórax, porque en un principio llevó a todos los enfermos de tuberculosis, después pasó a enfermos de otras patologías respiratorias. Y tiene una historia muy bonita, y lo dejo porque ahora hacen películas, se han rodado varias películas que algunos, si veis el artículo, conoceréis. Se hacen conciertos de OT, bueno, un poco curioso.
como para entender un poco en el ámbito en que estamos, yo conocía que el Moianés era buena zona para la recuperación tanto de silicosos como de tuberculosos, pero se ve que Tarrasa, antes de ser una urbe, también tenía esas características. Y aquí está nuestra biografía. Muchas gracias por todo.